Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Otra vez nos encontramos para seguir con nuestro paseo por las Sagradas Escrituras y seguimos juntos analizando, compartiendo qué es el cristianismo. Decíamos que la mayoría de las religiones del mundo centran la salvación en un sistema de obras, en un sistema de ritos, en una serie de cosas que hay que hacer o que hay que dejar de hacer, lo cual de alguna manera permite que yo pueda tener vida eterna, liberación espiritual, salvación eterna o como uno quiera llamarlo. Lo cierto es que la novedad del cristianismo es que es totalmente opuesto a este sistema de salvación a través de lo que hace el ser humano. Y esto lo hemos aclarado en uno de los temas que hemos compartido con vosotros. Hoy yo quiero hablar de otro tema fundamental del cristianismo que identifica el cristianismo y es el significado de la muerte de Cristo. Porque si algo es claro cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, y ya esto se encuentra prefigurado en el Antiguo Testamento, es que la muerte de Cristo fue fundamental para la salvación del ser humano. Pero esto es necesario explicarlo de alguna manera. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros descubrimos que aparece la palabra de Dios mencionando que llegaría el desenlace final del ser humano volviendo a la tierra de la que había sido tomada. O sea, finalmente aparece el dilema de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Podríamos decir que la muerte biológica es una consecuencia natural de haber heredado de Adán una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo indefectiblemente está sujeto a un deterioro biológico que nos lleva más tarde o más temprano a la muerte. Pero el mayor problema del ser humano no es la muerte como consecuencia de la caída de Adán, sino el resultado último del pecado, que es la muerte eterna, la perdición eterna. A esto se refiere el apóstol San Pablo cuando le escribe la carta a los Romanos, y en el capítulo 6, versículo 23, se expresa lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que notes que aquí el apóstol está comparando la vida eterna con la muerte. Por lo tanto, vida eterna con muerte eterna. Podríamos decir la paga del pecado, la consecuencia desde el punto de vista espiritual de vivir separado de Dios, de vivir alejado de Dios, de vivir en un camino opuesto a la voluntad de Dios. La paga, el resultado, la consecuencia, el desenlace es la muerte. Pero no la muerte desde el punto de vista biológico, sino la muerte eterna, la perdición eterna. El libro de Apocalipsis, cuando habla de la perdición eterna, utiliza algunas imágenes muy descriptivas de esta perdición eterna, como la del lago de fuego y azufre. Esta imagen tiene el propósito no de que tengamos miedo finalmente, sino de que podamos entender que la muerte eterna es una aniquilación del ser, es la desaparición completa de la existencia, de cualquier posibilidad de existencia. La muerte eterna es la perdición definitiva. No hay segunda oportunidad, no hay nuevo comienzo, no hay otra posibilidad. Pero además, lo que la Biblia presenta como la muerte en el lago de fuego y azufre, que también el libro de Apocalipsis le llama la segunda muerte, es la muerte sin retorno, es no tener oportunidad, pero cuidado, teniendo conciencia en ese momento de todas las oportunidades perdidas y poder entender trágicamente que vamos a estar separados de Dios para toda la eternidad. Hace algún tiempo escuchaba a una joven, una youtuber, que decía que para ella la vida era un asco, la vida era una porquería y que realmente prefería que luego de la muerte no exista absolutamente nada, porque para vivir esta vida asquerosa
no quería ninguna forma de resurrección o segunda oportunidad. Cuando uno se plantea la muerte en estos términos, claro, puede llegar a entender a esta chica si uno ve el escenario de mal, de dolor y de sufrimiento que nos rodea. Pero el tema no pasa por ahí. El tema es que cuando nosotros estemos en el lago de fuego y azufre, o sea, experimentando la segunda muerte, la perdición eterna, vamos a tener una toma de conciencia tan drástica, tan profunda y tan aguda, que como nunca entenderemos la desgracia que implica estar perdido. Hoy eso ningún ser humano lo percibe ni lo entiende. Y por eso esta joven youtuber decía esto. Pero los que estén en ese contexto, los que experimenten la muerte eterna, experimentarán la desesperación y la angustia del no retorno, de que no hay una segunda oportunidad, de una manera que hoy por hoy ni siquiera llegamos a entender completamente. Pues bien, de esa segunda muerte sin retorno, de esa muerte y perdición eterna, es de las que nos vino a librar Jesús. Por eso Pablo dice, la paga del pecado es la muerte eterna, pero el don, el regalo, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Piensa por un momento en esto. Cristo viene para darnos la vida eterna. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera Cristo nos otorga a cada uno de nosotros la vida eterna? Quiero llevarte a la primera carta del apóstol San Pedro. Allí en el capítulo 1 encontramos una declaración en el versículo 18, dice pues, y 19, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fijaros qué interesante lo que dice Pedro. Habla de lo que hemos recibido como herencia de nuestros padres, que es finalmente una vana manera de vivir, una vida que no nos lleva a la eternidad, sino a la perdición. Y dice a continuación, que hemos sido rescatados no con oro ni con plata, o sea, no hay nada humano, no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse esto, para pagarlo de alguna manera, sino que a continuación dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre de Cristo, o sea, la vida de Cristo entregada en la cruz del Calvario, lo que nos redime a nosotros. Y Pedro compara a Jesús con un cordero. Aquí está tomando la figura de los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Y esto nos permite ir al Antiguo Testamento, porque hay un detalle muy interesante. Todo el Antiguo Testamento, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, enseña que la salvación es por sustitución. Cada vez que un israelita cometía un pecado había un sustituto, y ese sustituto era un sacrificio, un cordero, una cabra, una oveja, etcétera, ¿no? Un buey. Bueno, alguien moría en lugar del pecador. El propósito de todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, por cruento que nos parezca, por cierto, es que el ser humano entendiera que la salvación es por sustitución, que un inocente tenía que sufrir por él y pagar por él. Entonces, el propósito de ese sistema es enseñarnos que la salvación es a través de un sustituto. Venido Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto entrega su vida, la entrega por toda la humanidad. Cristo es el Cordero que entrega su vida, la sangre, que muere a favor de todos nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. En la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo en el capítulo 3 dice que Cristo, al ser colgado en la cruz, se hizo maldición por nosotros. Esto significa que Cristo asumió el trauma, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación de la segunda muerte, de la muerte sin retorno. Por eso es que en la cruz Cristo exclamó, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él vio el abismo que había entre Él por causa del pecado que Él cargaba en la cruz y su Padre Celestial. En la primera carta de Pedro, también en el capítulo 2, en el versículo 24, dice que Cristo, Él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Así que, queridos amigos, Cristo muere en la cruz para nuestra sanidad, para nuestra salvación, para nuestra redención. Él no solo vive y lleva una vida que reemplaza la nuestra,
sino que muere sufriendo la muerte segunda, la muerte sin retorno, la perdición eterna de todos los seres humanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo no la experimentemos, para que tú y yo no tengamos que vivir la segunda muerte. Por eso es que el cristianismo enfatiza categóricamente que fuera de Cristo no hay redención, porque no hay otro ser humano, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No nos salva ningún sistema religioso, no nos salva ningún conjunto de prácticas religiosas, nos salva la vida y la muerte de Cristo a favor de nosotros. Y el que cree en eso, el que acepta eso, tiene vida eterna. Cree y vivirás. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.